Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad. Digo esto por si es la primera vez que por casualidad estás aquí y ojalá que puedas llegar hasta el final y ojalá te guste y vuelvas. Hoy tenemos un invitado muy importante en nuestro reportaje semanal, que es Carlos Maslatón, con quien vamos a analizar las últimas medidas que ha tomado el gobierno en medio de la escalada del dólar libre que llegó a los 1.500 pesos, la suba de la inflación, el riesgo país que sigue alto y en definitiva el gobierno que no puede generar confianza. El gobierno de Javier Milei ha empezado bien la semana, el desfile, la firma del Pacto de Mayo, todas esas habían sido buenas noticias. Después denunció una conspiración para desestabilizarlo en manos del Banco Macro y de Sergio Massa, y después anunció más medidas económicas el sábado a la tarde desde los Estados Unidos, que digo yo convierten al gobierno en una suerte de arbolito, ¿no? Que compra dólares baratos para venderlos más caros y quedarse con la diferencia. Bueno, este es un poco el panorama y lo que vamos a estar hablando a lo largo de este episodio de Micromundos. Ya saben, aquellos que quieran, aquellos que puedan y les parezca que vale la pena, nos pueden invitar con un cafecito para ayudarnos a financiar este podcast. Nosotros encantados y espero que ustedes también. De todos modos, Micromundos siempre va a ser gratis, pero por supuesto aceptamos donaciones y aceptamos sobres de muy buen grado también, ¿no? No vamos a escapar a esas cosas que dice el presidente de Periodistas Ensobrados. Nosotros también queremos ser uno de ellos. Si tenés ganas me puedes seguir en las redes sociales, en ex Twitter, me seguís en @martinpitón, Pitón con doble T, y en Instagram en @pitonmartin, al derecho y al revés. Ahora vamos con las voces de la semana. Thing that said, take a look at what happened. Bueno, son imágenes que acaban de llegar a nuestra redacción hace unos minutos apenas, en Pensilvania, en Butler, Pensilvania, donde Donald Trump estaba realizando un meeting y aparentemente se escuchan detonaciones, después se toma lo que parece ser el oído y cae al suelo. Muy posiblemente fue herido. Lo que pasó la otra semana con un banco nacional que creció a la luz de hacer negocios con el kirchnerismo. ¿El Banco Macro? Sí, absolutamente. Sí, agarró mientras que estábamos en una reunión, digamos, nuestro ministro de Economía y el presidente del Banco Central, cerrando el tema de los puts. El viernes pasado. A las 10 de la mañana, no, después del anuncio, fue el lunes. ¿Sí? ¿Qué hizo? 10:30 ejecutó 2 billones de pesos en puts. Es como si te hubieran salido a buscar al mercado en un día con 2.000 palos verdes. ¿Comprendés la gravedad de lo que hicieron? Esa expansión que nos generó este banco que intentó desestabilizar al gobierno porque juega políticamente para otro lado. Que Brito juega con Massa, decís vos. Y a ver cómo creció ese banco durante el kirchnerismo, haciendo negocios con ANSES. ¿Y quién le daba ese negocio? O sea, ¿Massa vos creés que le dio la orden a Brito o se pusieron de acuerdo para comenzar un plan de desestabilización? Bueno, hay intentos de desestabilización desde el primer día que asumimos. Lo que pasó ese día, que el presidente ya lo había prevenido muchas veces en sus discursos, prueba justamente como que más importante que salir rápido del cepo es salir bien. Fíjate cómo una cosa de un solo banco generó el ruido que generó, y era un 10% de los famosos puts. ¿Qué banco? Fue el Banco Macro. ¿Y ese es el banco golpista? No lo quiero poner en términos, de eso, porque prefiero no hacer juicio de valor. Quiero decirles que escuché el mensaje de periodistas argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas. Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado, lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Inflación 4.6. ¿Qué indica esta foto?
viene dando dentro de lo esperado todos los meses un poquitito menos, medio puntito menos, así en esa escalerita declinante, que es como el régimen cuando querés bajar de peso, los primeros 5 kilos son más fáciles, los últimos kilitos son más difíciles. El dólar libre es el termómetro, no es la fiebre. No es la fiebre, el termómetro. Entonces, atacar al termómetro sirve poco. ¿Cuáles son los problemas hoy? No, pero enséñame, ¿cuál es la fiebre? La fiebre es que el Banco Central ha dejado de acumular reservas. Okay. La fiebre es que la tasa de inflación está cayendo demasiado lentamente respecto al 2% de devaluación. Riesgo país, este número. Y el riesgo país... ¿Es fiebre? Es fiebre, es fiebre. ¿Por qué? Porque Argentina va a necesitar, antes de fin de año, mostrarle a los inversores que está en condiciones en el 2025 de reacceder a los mercados internacionales de capitales, porque nos vence deuda con el Fondo Monetario, nos vence deuda con el Banco Mundial y nos vence deuda con los bonistas. Como nosotros no tenemos claro que la compra esta de dólares tiene aparejado demanda, porque evidentemente si estamos comprando dólares y los dólares paralelos suben, entonces nosotros no tenemos claro que haya una demanda genuina de pesos. Como no está claro esa situación, entonces todos los pesos que emitimos para comprar dólares en el MULC, esos dólares después, una parte, los vamos a usar para retirar los pesos emitidos, de modo tal que no se mueve más la base monetaria. Eso lo que va a hacer es, además, acelerar el proceso de desinflación en la economía argentina. O sea, va a ser todavía mucho más brutal la caída de la tasa de inflación y eso hace que, digamos, la salida del cepo esté cada vez más cerca. El 90% de los que estamos acá ha visto El Zorro. El Zorro verdaderamente es un héroe, es un verdadero héroe. El Zorro es anarcocapitalista, es un anarquista de mercado y obviamente, o sea, es demonizado. Y seguramente que si estuvieran los medios de comunicación ensobrados por el capitán Monasterio, sería un terrible delincuente. Arrancamos nuestro comentario editorial. Primero escuchábamos el relato, la crónica de CNN en español sobre el atentado contra Donald Trump. Finalmente Trump está bien, las imágenes son muy impactantes y a uno le da la impresión que luego de este atentado las chances de Joe Biden, que ya eran escasas, me parece que todavía se achican más y que paradójicamente esto va a dar un empujón a la campaña de Donald Trump en su camino por segunda vez a la Casa Blanca. Realmente es impresionante el nivel de violencia política que siempre existe en los Estados Unidos, ¿no? No es la primera vez que se atenta, en este caso, contra un expresidente. Ya en Estados Unidos es histórico que han matado presidentes y han matado incluso candidatos a presidentes, como pasó con Bobby Kennedy. Bueno, después tenemos a Javier Milei denunciando un intento golpista del Banco Macro. Claro, a la luz de lo que fue pasando después, esto queda un poco viejo. Pero lo cierto es que Javier Milei denuncia al Banco Macro por estar en una conspiración junto con Sergio Massa para desestabilizar al gobierno y dar un golpe de mercado, porque en definitiva vendió el 10% de los puts que tenía, 1,8 billones de pesos, sin avisarle al Banco Central, sin decir nada, lo hizo de golpe. Bueno, se suponía que Milei respetaba la propiedad privada y ahora parece que antes de hacer lo que uno quiera con su propiedad tiene que avisarle al Estado. Digamos, por lo menos una contradicción flagrante en la ideología que dice profesar Javier Milei, que parece que se va acercando cada vez más al kirchnerismo que a ser un señor anarcoliberal, libertario, como quiera que se llame. Después aparece el ministro de Economía, Toto Caputo, que todo esto pasaba antes de las medidas que se anunciaron el sábado por la tarde desde los Estados Unidos, donde Milei dice que no está nervioso, pero las medidas parecen desmentirlo. Bueno, pero lo cierto es que Toto Caputo desmiente a Milei y dice que
bueno, que el Banco Macro en realidad no quiere estabilizar al gobierno, que no está dentro de una intentona golpista. A continuación aparece Pedro Brigger, el periodista denunciado por nuestro colega Alejandro Alfi, en 19 casos de acoso sexual a lo largo de mucho tiempo. Pedro Brigger finalmente termina pidiendo disculpas y dice que es otra persona y que se ha recuperado de una enfermedad, aparentemente que lo obligaba a acosar a alumnas y colegas de trabajo. Yo lo conocía a Pedro Brigger en una época donde yo trabajaba en Radio América, tenía un programa que se llamaba Contrapunto. Antes de mi programa, Enrique Sebach conducía otro programa donde Pedro Brigger era columnista de política internacional. La verdad que nunca lo vi en ninguna actitud extraña, y me puse a pensar esto porque justamente creo que era la época en la que él dice que padecía de esta supuesta patología que ahora aduce. El grupo de periodistas argentinas ha dicho que las afectadas son, en definitiva, entiendo yo, las que debería perdonarlo. Me llamó la atención un posteo en la red social X de la periodista Cristina Pérez, que dijo, obviamente que no le cree las disculpas, no me acuerdo exactamente en qué palabras los dijo, pero que digamos no tomó de buen grado las disculpas de Brigger. Y dijo que además a Brigger no habría que reincorporarlo a ninguno de los trabajos, ¿no? Que habría que convertirlo, no lo dijo esto ella sí, lo digo yo, en una especie de muerto civil. Yo no sé si, las disculpas de Brigger no sé si son sinceras, si quiere salir del paso. ¿Por qué digo que no sé si son sinceras? Porque al mismo tiempo Alejandro Alfi también dijo que en marzo Brigger lo había amenazado con iniciarle en juicio a él y a los medios donde él trabaja. Él trabaja en Clarín y trabaja en Radio Rivadavia, y que si él seguía con esta investigación lo iba a denunciar, que además que todo lo que estaba diciendo Alfi era mentira. Así que, bueno, no se sabe, parece que a veces le da a uno más la impresión que el hombre ahora pide perdón porque fue acorralado, y no sé si verdaderamente siente disculpas. Después de Brigger lo escuchábamos a Rodolfo Santangelo, que es economista, que es el socio de Carlos Melconian, que hablaba sobre la inflación del mes de junio, que como ustedes saben se ubicó en el 4,6%, ¿no? Y acá Toto Caputo decía que hay que fijarse más que todo en la inflación núcleo, que llegó al 3,7%. Los ministros de Economía, independientemente de la ideología que digan profesar, todos tienen como algo en común. Cuando las cosas no les salen exactamente como ellos quieren, no hay que seguir mirando lo que decían que uno tenía que mirar, sino que hay que empezar a mirar otra cosa. Parecen encuestadores, ¿no? Bueno, ahora no mires la inflación, ahora que no bajó la inflación, no mires la inflación. Mirá otra inflación, que es la núcleo, que es aquella que no toma en cuenta las tarifas. Entonces tenemos que ver esa, porque a Caputo le da mejor esa que la otra. Lo cierto es que al final del mes uno tiene que sacar más plata para hacer frente a lo que dicen los ministros de Economía, porque cuando yo tengo que pagar las cosas no le puedo decir al que le debo la plata, mire, la inflación núcleo que me dijo Caputo que mire es menor que la inflación, con lo cual cobre menos y yo le pago menos, le pago de acuerdo con la inflación núcleo y no con la inflación total. Bueno, lo cierto es que en alimentos y bebidas fue el 3%. Aquí Rodolfo Santangelo lo que dice, me parece algo bastante interesante. Dice, bueno, no le preocupa tanto la inflación, que es la primera vez que sube desde que Milei es presidente, sino que le ve otras cosas que le preocupan más, como por ejemplo el riesgo país que no baja, o también que el Banco Central haya dejado de comprar reservas, porque en el 2025 tenemos que hacer frente a varios pagos de deuda y la plata no está. En definitiva, pasa lo que pasa siempre en la Argentina, y esto se va a conectar después con lo que vamos a hablar más en extenso, con las medidas que ha tomado el gobierno con el tema de la compra de dólares, parar definitivamente la emisión de pesos y todo lo que fue anunciado, ¿no? Y que, digamos, por culpa de esas medidas es que este episodio de Micromundo sale un poco más atrasado. Pero lo cierto es
que si uno tuviera que hacer un breve resumen, hoy el gobierno está complicado en materia económica porque paró la desinflación, ¿no? Se sigue atrasando el dólar oficial, no baja el riesgo país, suben los dólares paralelos, que el viernes pasado llegó a 1.500 pesos, el gobierno está pulseando ahí con aquellos que piensan que va a devaluar, y por otra parte el superávit fiscal también aparece como que está en riesgo. Así que hay un panorama económico un poco complicado que el gobierno, y no es casual que el gobierno empiece a ver conspiraciones como la que vio Milei con el Banco Macro, que Toto Caputo nos recomiende ahora no mirar la inflación, pero sí mirar la inflación núcleo, que eso nos va a ayudar, y que tomen medidas donde aparece el gobierno como una especie de arbolito, y esto tiene que ver con el audio que escuchábamos de Javier Milei explicando estas medidas anunciadas desde los Estados Unidos, donde está Milei en su 11 viaje al exterior, 11º en realidad tendría que haber dicho, que fue en una cumbre de empresarios millonarios en Idaho, y ahí Milei dice que ahora con estas medidas va a terminar por demoler la inflación, se va a planchar el precio de los dólares. ¿Qué hace Milei? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Las medidas que toma el gobierno, sencillas. Compra dólares a los exportadores más baratos que lo que está el dólar libre. Es una paradoja, ¿no? Un gobierno que acaba de firmar el Pacto de Mayo diciendo que respeta la propiedad. Bueno, lo cierto es que compra el dólar al valor que ficticiamente le pone el Estado y no al valor del dólar libre, o sea, al valor del mercado. Acá parece que Milei está reemplazando, ¿no?, la invisible mano del mercado por la visible mano del Estado. Y bueno, y lo cierto es que después se da vuelta y se mete a operar en la brecha vendiéndolo al contado con liqui. Y se guarda la diferencia. Se convierte en una suerte de arbolito el gobierno. Eso es lo que está haciendo Javier Milei ahora, que es realmente algo bastante extraño, de acuerdo con la ideología que dice profesar el propio Milei, ¿no? Siempre estamos ahí. Yo lo que no termino de entender, yo no entiendo mucho de economía, pero lo que no termino de entender es por qué, si son tan libertarios y tan liberales, que no lo son, ¿por qué razón directamente no dejan operar a las fuerzas del mercado? Porque hay algo que no termino de entender, que es la contradicción ideológica, es cómo es que para tomar las medidas, ¿no?, en línea con la ideología que decís profesar, tengas que, digamos, apelar a la caja de herramientas del régimen que venís a derrotar. Es decir, a ver, estas medidas que está tomando el gobierno son medidas que si las hubiera tomado el kirchnerismo a nadie les hubieran sorprendido. Entonces, ¿cómo puede ser que para convertirte en liberal, libertario, anarquista, no sé qué cosa, tengas que tomar medidas propias de las que hubiera tomado el tipo que acabas de acusar de conspirador y de desestabilizarte, que es Sergio Massa? Realmente un poco delirante todo esto. En el fondo es que no hay dólares. Esto es lo que pasa. No hay dólares. Entonces, como no hay dólares, porque, digamos, acá hay algo raro que está pasando, y es que el gobierno no está generando la confianza suficiente. Porque, a ver, y ahora el gobierno no puede decir que no tiene las herramientas. Tiene el mega DNU vigente, salvo en la parte laboral, pero está todo vigente. Se le aprobó la ley bases que tiene que reglamentar. Se firmó el Pacto de Mayo, ¿no?, en una especie, una puesta en escena que aparentemente le sirve a los hermanos Milei, que no sabemos muy bien para qué sirve el Pacto de Mayo, porque es un conjunto de obviedades, ¿no?, lo que se han firmado, pero bueno, ahí estaba el Pacto de Mayo con la foto, la ninguneada Macri, los gobernadores, gran parte de los gobernadores. Por supuesto que obviamente no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero estaba todo el mundo ahí.
Hay que decir una cosa, independientemente de la opinión que alguien pueda tener sobre Axel Kicillof. Un pacto federal sin la presencia de la provincia de Buenos Aires, independientemente de quién sea el gobernador, y tiene un valor menor. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, el gobierno tuvo todo, en definitiva, trabajosamente, lo que ha querido, ¿no? Nadie le puso palos en la rueda, pero la cosa no arranca. La economía sigue en caída, la recesión se acentúa, los despidos están aumentando y el gobierno parece no encontrar el punto exacto para generar confianza. Me parece que lo que hay es un problema de confianza y de falta de dólares. En el último audio, el presidente se comparaba con el zorro, ¿no? Y definía al zorro como un anarquista de mercado. No sabemos por qué, en realidad el zorro era un bombiván en su vida civil, que en una suerte de ser una especie de Robin Hood, luchaba contra la opresión de la corona española, era en definitiva, y lo compara el Capitán Monasterio, ¿no? Imagino yo que con alguien del kirchnerismo que manejaba medios ensobrados, ¿no? Decía esto. Yo no sé por qué razón él entiende que el zorro era un anarquista de mercado. La verdad que me parece un poco delirante todo esto. Ahora, ahí Milei habla una vez más acerca del periodismo, ¿no? De lo que a él no le gusta. Entonces, o sea, no sería, si él habla de los medios ensobrados para referirse a aquellos medios y a aquellos periodistas que no coinciden con su visión política y económica, ¿no? Y en vez de contrarrestar y oponerse con argumentos a esa postura, lo que hace es agredir. Uno no debería también, siguiendo su propio razonamiento, digo el de Milei, pensar que aquellos medios que fungen prácticamente de asistentes, de propaladores de las ideas oficiales, no están ensobrados por el gobierno. O sea, ¿por qué no podemos pensar que puede haber varios periodistas ensobrados por el gobierno? Porque convengamos que digamos que Milei solamente le da a 3 o 4 periodistas entrevistas, no les da a los periodistas que pueden hacer una pregunta que a él no les gusta. O sea, a esos no les da entrevista. Y cuando escuchamos las entrevistas de aquellos que les da las entrevistas a Milei, no escuchamos un tipo haciéndole preguntas críticas y diciéndole, mire, me parece esto, no estoy de acuerdo con esto. La verdad que parecen más apuntadores, ¿no?, que periodistas. Me parece que el gobierno está en una situación, en una coyuntura problemática. Me parece que, como tantos otros gobiernos, está sobreactuando una postura de una calma que no tiene, ¿no? Por eso el título de este episodio, decime que estás nervioso sin decirme que estás nervioso. Trata de disimular una calma que no tiene, ¿no? Se lo percibe al presidente y al gobierno cada vez más nervioso. O sea, nadie toma o nadie anuncia un paquete de medidas un sábado a la tarde, ¿no?, desde los Estados Unidos. Y esto es lo que ha hecho Caputo, lo que ha hecho el presidente, ¿no?, con una nota a Kavak, que seguramente es un periodista absolutamente libre en todas sus convicciones. Lo cierto es que parece que al gobierno no le están saliendo bien las cosas y que parece que el gobierno tiene que empezar a tomar herramientas propias del kirchnerismo y no de los anarcos libertarios. Y para analizar básicamente las últimas medidas económicas, donde yo digo con un poco de maldad e ironía que el gobierno se está convirtiendo en una suerte de arbolito de la calle Florida, estamos comunicados con nuestro amigo Carlos Maslatón, que como ustedes saben es abogado y también es un señor que sabe mucho sobre finanzas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pitón? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tema tan importante? Yo digamos, no sé si estarás de acuerdo, pero
a ver, sin entender demasiado de economía, me da la impresión que el gobierno se está convirtiendo en una suerte de arbolito, porque dice, compro dólares baratos, los vendo más caros y me quedo con la diferencia. Un arbolito con un privilegio especial, que es que el Banco Central es el liquidador del comercio exterior, porque al tener cepo cambiario, todas las transacciones se hacen contra el Banco Central. Claro. Y no los hacen las personas y los particulares entre sí, que es como funciona en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo no es el Banco Central el que compra y vende las divisas contra la sociedad. Es la sociedad entre sí que va transando con un mercado libre de cambio. La relación euro-dólar o yen-dólar o libra-dólar no está digitada ni el precio ni el sistema operacional por los bancos centrales de los respectivos países. Ahora, esto es algo que la opinión pública argentina le cuesta entender, por eso se dicen frases tales como que no hay reservas suficientes para derogar el cepo y liberar el mercado de cambios, lo cual no tiene nada que ver, porque justamente, como no tenés reservas, tenés que liberar el mercado de cambios. No hacen falta reservas para que funcione esta transacción cambiaria entre monedas. Pero es una confusión que en Argentina lleva ya 13 años, ha sido común a todos los gobiernos del 2011 en adelante, inclusive los que proclaman libre mercado y los principios libertarios están haciendo exactamente lo contrario. Y esto es lo que vimos este fin de semana con este adelanto de medida, que es otra más adicional de los controles que venían haciendo. Básicamente, Pitón, lo que quiere hacer Caputo es, ellos tienen todos los meses ingresos de divisas y egresos de divisas. Los que compran obligatoriamente a los exportadores y los que le venden a los importadores dicen, si nos quedan diferencias, vamos a agarrar esos dólares, vamos a ir a los mercados de bonos, vamos a comprar bonos argentinos con esos dólares que tenemos, los vamos a pagar en dólares y automáticamente en el mismo acto los vamos a vender contra pesos y esos pesos los vamos a retirar de circulación. Esta es la nueva medida monetaria anunciada. Ya practicada un montón de veces y siempre fracasada, por supuesto. Carlos, espérame un segundo. El presidente ha dicho que, haciendo todo este circuito que vos acabas de describir, la base monetaria queda estática, se termina por directamente demoler la inflación y aparentemente los dólares paralelos caerían. ¿Vos lo ves así esto, el efecto de estas medidas? No, yo voy a impugnar ese razonamiento del presidente. Primero el razonamiento, pero además los hechos del presidente. Para darte unos números, Milei asumió en diciembre del año pasado con una base monetaria de 8 billones de pesos. Y te acordás que dijo que no iba a subir más nada porque no había más déficit del presupuesto, porque no había plata, iba a gasto cero o a déficit cero. Bueno, la base monetaria es hoy 25 billones. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando de casi una triplicación. Y la deuda cuasi fiscal que habían asumido con 22 billones, la subieron a 34. Ni te digo los depósitos bancarios, lo que subieron. Hay muchas fuentes de expansión monetaria y además estamos en un momento argentino donde nunca había una cosa igual. El gobierno dice una cosa y hace exactamente la contraria. Con lo cual este tema de que no va a expandir base, los antecedentes de estos casi 8 meses de gobierno están marcando lo contrario. Pero aun cuando vos congelaras la base monetaria, no es la única causa de la inflación, porque en el medio está lo que se llama la demanda de dinero, que es la propensión de las personas y del sistema financiero a tener pesos. A tener pesos. Vos podés no emitir pesos, pero si no querés los pesos, los vas a gastar en el mercado, los vas a ofertar, con lo cual vas a tener igual inflación. Con lo cual el elemento demanda de dinero es casi más importante que la emisión física de dinero o la emisión bancaria de dinero. Y esta es otra cosa que se olvida también. La única fuente de expansión monetaria no es el gasto público, no es la compra de divisas y no es el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que ahora lo pasaron a la tesorería. Y este es el punto donde yo atacaría más lo que está haciendo el gobierno. Agarraron
Toda la deuda que había acumulado el Banco Central con el sistema financiero, dijeron, no está más acá, la debe la tesorería. Por lo tanto, no voy a expandir más dinero por esta vía. Pero si está en un lado o en otro es exactamente igual. Ahora, Carlos, entonces discúlpame. Milei no puede cumplir. El tema es así. Están mal los razonamientos de Caputo y Milei, sí, pero además, aún tomando esos razonamientos, no pueden cumplir lo que ellos mismos están diciendo. A ver, vuelvo para hacerlo bien fácil y para aquellos que no entendemos tanto de economía ni de finanzas. En definitiva, el problema es que faltan dólares, porque yo me imagino, digamos, ¿qué pasa si, no sé, el campo sigue sin liquidar los dólares que el gobierno pensaba que iba a liquidar? ¿O sigue liquidando igual? ¿Todo esto no se te cae también? Bueno, yo también voy a atacar esto que acabas de decir, que es lo mismo que dijo Cristina Kirchner ayer. El problema de Argentina es que faltan dólares. Y yo le voy a decir que no. Justamente por un razonamiento que yo hice recién, que es que vos para liberar el mercado de cambio no te hacen falta dólares, porque las operaciones no se hacen más contra el Banco Central. La idea de que tengo que tener reservas para poder liberar el mercado de cambios parte del supuesto de que el Banco Central va a intervenir fijando precios. Si yo te digo que no tiene que intervenir fijando precios, ya es un problema de particulares a cuánto tracen el peso contra el dólar. Con lo cual no es un problema de reservas. Y además, si vos vamos a suponer que yo diga que sí que es un problema de reservas, siguiendo lo que vos dijiste recién, que también lo dijo ayer Cristina Kirchner, y no que estoy imputando nada, simplemente son dos coincidencias que en realidad lo dice casi todo el mundo. Pero aún en ese caso, suponete que vos digas que vos para tener una moneda fuerte o un mercado de cambio libre o que no haya cepo, tenés que tener reservas. Suponete que yo te valide eso, que no te lo valido, pero como ejercicio ahora te digo, es así. Bueno, nunca vas a tener reservas si vos pones el dólar oficial a 950 y el dólar real está transando a 1500. Claro. Entonces, ¿no será que está mal el precio? Si vos querés acumular reservas, está mal el precio. Mirá, estamos ante un gobierno que se dice liberal. El precio más importante de la economía y el que por nada del mundo tenés que controlar es el tipo de cambio. Si vos controlás el tipo de cambio, arruinás todos los precios de la economía. Y además es inflacionario. Vos creés que lo hacés como política antiinflacionaria, controlar el precio del dólar, de la otra remuneración de los depósitos bancarios, todo eso que se hace como antiinflacionario termina fracasando. Mirá, hace 10 años vos y yo estábamos con audiciones en FM Identidad. Sí, señor. El dólar, te aclaro, en esa época, justo hace 10 años, valía 9 pesos por dólar. Y estábamos discutiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué la fijación de un tipo de cambio oficial y por qué en ese momento eran las LEVACs que nacían ahí con fuerza? Es decir, el gobierno te paga plata para que vos tengas pesos. Ninguna de esas dos cosas sirve. Estamos hablando de 9 a 1500. Mirá el fracaso común a todos los gobiernos de ese y todos los posteriores. Está mal el sistema, lo tiene que cambiar. Y Milei, que lo vino a cambiar, no lo vino a cambiar nada, hizo una cosa peor todavía. Te hago una salvedad con respecto a la anécdota que contabas de hace 10 años. El mismo análisis lo hacíamos con Milei, que vos lo llevabas. Tenés razón, si estaba ahí con nosotros. Por supuesto. Entre vos y yo que estábamos. Claro, ese es el problema. Él venía al pase. Él venía al pase nuestro. Estaba ahí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Vos sabés que yo a veces digo, todo en Argentina es una joda. No puede ser que Milei haya hecho esta política monetaria y cambiaria. ¿Entendés? Porque es todo lo contrario a lo que él siempre pensó. Ahora Entonces, muchas veces, ahora cuando firmaron ahí en Tucumán, justo, de Mayo, me sacaste la ley base, todo eso. ¿Sabés que esto que estamos hablando es más importante que el pacto de Mayo, que la ley base? Porque esto te rompe todo lo otro. No funciona. Ahora, ¿por qué pasa? A ver, te pregunto esto y te meto un poquito en política. Porque por un lado vos tenés gran parte del famoso DNU 7023 en funcionamiento, en vigencia. Después tenés la ley bases que se la aprobaron. Milei firmó el pacto de Mayo, que era lo que quería. Digo, más allá con idas y vueltas, yo te diría que todo el plan que él quería, que buscaba, que pidió, se lo dieron. La casta se lo dio, se lo otorgó, sin mayores problemas. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque vos, digamos,
los últimos 2 anuncios del Ministerio de Economía se hacen en el medio de mucho nerviosismo. Aquella famosa conferencia de prensa de Caputo con Bausili y ahora estas medidas que estábamos analizando. Digo, hay algo que no está funcionando. Te voy a decir por qué fracasa. Porque estos 2 temas que estamos hablando, que es tipo de cambio y tasa de interés, son más importantes que el DNU 70, más importante que las ley bases y más importante que la firma esa con los gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán. O estos 2 temas que son tipo de cambio y tasa de interés, es como que movilizan el espíritu, vamos a decirlo así, de libre mercado que tienen estas 3 cosas, el DNU, las ley bases y esa firma. Estas 3 normas, nuevamente DNU, bases y la firma en la Casa de Tucumán, no se activan automáticamente ni traen ningún beneficio si las bases de la economía, los precios básicos de la economía, vos los tenés controlados de esta manera. Por eso que está fracasando Milei. Yo sabía que Caputo iba a hacer esta política porque es la misma que hizo con Macri. Y esta es agravada todavía porque hay mucha más deuda. Lamentablemente para mí se equivocó Milei o él no tenía idea qué hacer. Lo cierto es que llegó sin equipo él, ¿no? Que no tenía ministro. Tenía ideas muy vagas, quería dolarizar, cerrar el Banco Central. Bueno, hoy podemos decir que hizo exactamente lo opuesto de lo que anunció en la campaña. O sea, así que bueno, ¿y cómo sigue esto? Y bueno, lo puede cambiar, lo tiene que cambiar ahora mismo y bancarse las consecuencias de un ruido de mercado. Si él deja que flote el peso argentino contra el dólar y el gobierno se retira con esto que es la política monetaria, yo creo que puede salvar el gobierno todavía, pero cada día que pasa es peor. A ver, te hago una pregunta. Cuando vos hablás de lo que tendría que hacer, por un lado, debería pedirle la renuncia a Caputo, cambiar el equipo económico, tomar otro rumbo y bancarse en una supuesta liberación total, bancarse lo que llaman ahora los comentaristas económicos un fogonazo inflacionario. Lo que pasa es que está reprimida la inflación ahora. La inflación, ellos han querido dibujar números cada vez más bajos. Bueno, viste que se quedó en el 4 o 5%, sí. Es una barbaridad eso. Pero no, yo el tema de las personas, eso es un problema de cómo cada uno con quién quiere trabajar, ¿no? Pero lo que tiene que cambiar es la política. Si Caputo viene mañana y dice, señores, hemos fracasado con esto, vamos a liberar el mercado de cambios y vamos a liberar todos los precios, y yo cuando hablemos la próxima te voy a decir, mira, esto es adecuado y puede ir bien esta gente. ¿Sabés quién se dio vuelta en el aire? Eso, lo que te voy a decir es una cosa horrible. A ver. En esa época, cuando estábamos en FM Identidad, había muerto Chávez, ¿te acordás? Sí, perfecto. Y había asumido Maduro, que es las cosas que hizo son todas mal. Uh-huh. Pero en el año 2018, en silencio, él dio una conferencia y dijo, ahora no controlamos mal los precios, pueden usar dólares como ustedes quieran. Y Venezuela, que es una dictadura infame, sí, claro, pero en tema económico ha mejorado muchísimo, solamente por eso, mira. Con lo cual, Argentina, que no está, digamos, los fundamentos argentinos no están para destruirse, ni para que tenga 5% de caída en el PBI, ni para que haya la pobreza que hay. Las potencialidades argentinas, ahora, inmediata, no dentro de 50 años, son con un país para bien y para arriba. Lo tenés que dejar funcionar. La manía de querer controlar el tipo de cambio para así controlar la inflación es lo que ha fracasado ahora. Porque ni controlás el tipo de cambio, ni controlás la inflación. Si se avivan, están salvados. Si siguen emperrados en esto, tenemos suficientes antecedentes de similares políticas que han fracasado. Y no es en general que te lo digo, en concreto. De 1979 a 1981... Sí. La última etapa de Videla y Martínez de hoy hicieron esta política. El último año de Alfonsín, 1988 hasta 1989, este tipo de política. Macri, 2016 al 2018, este tipo de política siempre termina mal. Y siempre son gobiernos que supuestamente son más liberales que los gobiernos peronistas, pero esto es el mundo al revés. ¿Entendés? Entonces por eso están tan equivocados. Nada, espero que se den vuelta y cambien. Ojalá. Pero si no, yo seguiré posteando en contra. Porque sí lo hago nomás, Pitón, nada más. Yo veo algo, lo comento, opino, sí. Eso es todo. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, hasta pronto, Pitón. Suerte a todos. Gracias. Un fuerte abrazo.
Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Tengo una miniserie para recomendarles espectacular, que es especialmente si te gusta la Fórmula 1. Aunque si no te gusta la Fórmula 1, me parece que también es muy interesante, que se llama Brawn, la increíble historia de la Fórmula 1. Y es la historia de una escudería que tan solo participó durante un año al mando de Ross Brawn, que era director deportivo de Ferrari durante 10 años. Fue responsable que Ferrari ganara numerosos campeonatos de constructores y que Michael Schumacher saliera, entre otros, 5 veces campeón del mundo con Ferrari. Bueno, en un determinado momento, Ross Brawn decide irse de Ferrari y se va al equipo Honda. Los japoneses, en un momento, deciden salir de la Fórmula 1 porque habían tenido una crisis en el año 2008, los había golpeado esa crisis, y entonces Honda decide cerrar su operación en la Fórmula 1. Y Ross Brawn ofrece comprarles por un penique la marca, el equipo, ¿no? Y lo terminan bautizando con su nombre. Después este equipo se va a transformar en Mercedes-Benz. Es una miniserie que está, digamos, conducida por Keanu Reeves. Keanu Reeves es un fanático de los autos y mucho más fanático de las motos, y la podés encontrar en Disney Plus. Para mí fue muy buena. Yo no soy tan fanático de la Fórmula 1 de ahora, pero sí me gustaba mucho antes, y me parece que esta es una miniserie que especialmente van a disfrutar a aquellos que les gusta la Fórmula 1. Así que esa es mi recomendación. Tengo otra recomendación, a falta de una, tengo otra más, que es vayan a visitar, especialmente si están por Buenos Aires, ahora que estamos en vacaciones de invierno, vayan a visitar la Villa Ocampo en Bécar. Es un lugar espectacular, es donde vivió una mujer que realmente hizo mucho por las mujeres, por los derechos de la mujer, una mujer que está prácticamente olvidada, que es Victoria Ocampo. Vayan a ver ese lugar donde era el lugar de veraneo de su familia, cuando todo eso era un lugar, Bécar y San Isidro era un lugar de quintas, y uno podía ver el río desde la costa, porque no había tantos árboles. Realmente es un paseo muy recomendable y sirve para aprender, para aprender sobre una mujer que se adelantó a su tiempo en un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, en dirigir una revista literaria que fue espectacular, que se llamó Sur. Una persona que, Victoria Ocampo, por ejemplo, fue invitada a presenciar el juicio de Nuremberg, porque había alojado en esa casa, que hoy es patrimonio de la UNESCO, porque ella se la donó a la UNESCO, había alojado refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje impresionante. Fue, creo, la primera mujer en la Argentina en tener registro para conducir, algo que hoy nos parece totalmente normal. Bueno, en esa época no lo era. Impresionante. Yo lo disfruté mucho y después me dieron ganas de empezar a investigar sobre Victoria Ocampo, así que les dejo la recomendación. Está en Bécar, vayan, busquen, hay que reservar entradas. Cada entrada sale 2.500 pesos y para los chicos sale 1.500 pesos. Y la tercera recomendación es una recomendación autorreferencial, porque les voy a dejar el link de una nota que escribí para Mendoza Online, y sobre la primera presidencia de Carlos Menem. En realidad se cumplen 35 años desde que Carlos Menem ganó las elecciones y que, en forma anticipada comenzó su primera presidencia. Para mí la era Menem marcó un parteaguas en la política argentina desde muchos puntos de vista. Algunos dicen que Menem fue el último estadista, otros dicen que simplemente fue un corrupto avivado. Bueno, hay de todo en el medio. Yo trazo apenas un bosquejo muy resumido y muy rústico de lo que fue la era Menem en la Argentina. Les dejo el link en la descripción de este episodio. Mi nombre es Martín Pitón. Hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar atentos, por seguirnos,
por sus donaciones, por todo. De a poquito vamos creciendo. Gracias y hasta la semana que viene.